Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a tomar nuestros asientos, nuestros lugares, para aprovechar el tiempo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así dice el salmista, Salmo 92, 1 y 2. Bueno es alabarte, mis hermanos. A eso venimos, a alabar, a honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre, mis hermanos, con un corazón agradecido por tantas bendiciones y cada día su misericordia para cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos, un gusto verlos. Agradecido con nuestro Dios por la hermosa oportunidad de estar en este lugar donde se proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar, mis hermanos, concentrados, atentos, mis hermanos, a lo que esta mañana nos trae a este lugar, que es alabar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, honrarlo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de los actos de adoración, como lo es la predicación de la palabra, el cantarle alabanzas, el participar, mis hermanos, de la mesa del Señor, recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la promesa, mis hermanos, de que un día Él vendrá por su pueblo. Entonces, mis hermanos, y así sucesivamente cada uno de los actos de adoración. Vamos a esperar en Dios que más hermanos vengan en camino, personas visitantes, a escuchar de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a pedirles de la mejor manera, mis hermanos, por acto por reverencia, mis hermanos, al estudio, a lo que estemos haciendo, poner nuestros teléfonos en silencio. Por favor, todos nuestros teléfonos en silencio, esperando que lleguen más hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Benny, si por favor nos puede llevar en palabras de adoración a nuestro Dios. Iniciamos, mis hermanos. Adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, eterno Dios, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, pidiéndote que seas con cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, que los que vienen en camino también que los traiga con bien. Ahora le pedimos, Padre, que usted sea con el hermano que va a traer el estudio, el mensaje, la predicación, Señor, de esta mañana. También que usted sea con el que le va a cantar los himnos, Padre. Que sea con cada uno de nosotros. Que preparemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir su mensaje. Agradecidos estamos, Señor, en esta mañana, porque amanecimos con bien. Le pedimos también por los que están en casa, que no pueden venir, Señor, también sea con ellos. Bendiga este culto de adoración, Padre. Que esta oración, Señor, que estamos pidiendo, que llegue a sus oídos, Padre. Que usted ponga la mirada de nosotros, para así que se haga todo con orden. Le damos gracias, Señor, y todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al hermano Benny. Bueno, vamos a pasar, que pasen nuestros niños, jóvenes, adolescentes, a sus clases, por favor, con sus maestros, con sus maestras. Adelante. El tiempo es para los maestros. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Hoy, primer día de la semana, muy contentos de estar aquí. Hermanos, decirles que ahorita ya está cambiando exactamente ahorita la temperatura. Estaba muy agradable la mañana, pero ahorita ya entró un poquito más
tener cuidado ahorita en salir para que no nos dé esos cambios de temperatura. Hermanos, vamos a continuar el tema que estamos viendo. Hermanos, el tema es remediando el problema más grande del hombre, que es el pecado. Y no es que nosotros podamos remediarlo, hermanos, sino que Dios a través de Jesucristo nos da el remedio, el antídoto para el pecado, ¿ok? Pasajes como Efesios capítulo 2 de 8 y 9 que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que llega a nosotros, hermanos, es por gracia. Se nos ha dado gratuitamente por medio de Cristo. No porque nosotros lo merecíamos, sino que por su gracia nos ha concedido la salvación, que en este caso tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. No podemos ganarnos la salvación por medio de obras, sino que por medio del sacrificio de Cristo. Es el remedio que tenemos. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Somos justificados, ¿sí? Ciertamente nosotros somos señalados como pecadores, porque el pecado entró a nuestra vida por medio de nuestra conducta, de nuestro deseo de hacer las cosas en plena rebeldía y en desobediencia, hermanos, y teniendo la acusación de pecadores, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso debemos estar muy contentos, hermanos, contentos de que Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón de pecados y nos ha dado la oportunidad de ser llamados sus hijos. Qué gran bendición hay en ello, hermanos. Entonces, el remedio no es que nosotros seamos suficientes para sanar o librarnos del pecado, sino que gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos obtenerlo, ¿ok? Pero sigue habiendo en la mente de muchos quizá que Dios no pueda perdonar los pecados. Y surge esta pregunta, hermanos, y vamos a tratar esta pregunta el día de hoy. Vamos a ver esto. Si tenemos el remedio para solucionar el problema del pecado, hermanos, y es Jesucristo, bueno, yo creo que ahí está la respuesta, ¿verdad? Pero sigue uno haciéndose esta pregunta: ¿habrá pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Cree usted que haya pecado que Dios no pueda perdonar, hermano Eugenio? ¿Habrá alguno por ahí que sabes que este es imperdonable? Si hay pecados que diga uno, ¿sabes qué? Este sí de plano no, Dios no lo va a perdonar. Por ahí va. A ver, hermana. Sí hay, hermano. ¿Sí hay? Sí, un pecado. Un pecado. ¿Cuál será? Blasfemar el nombre de Cristo. Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Porque es interesante. Los que ya tenemos conocimiento, bueno, hemos visto ese pasaje. Pero quizá en la mente de muchos diga Dios, hay pecado que Dios no puede perdonar. Como por ejemplo, hay gente que piensa que el homicidio es imperdonable. O que bueno, no sé, aquí tenemos a un policía, ¿verdad? Que dice que él puede decir, hay delitos gravísimos que ni siquiera confianza puede salir uno. ¿Sí hay o no hay? ¿Cuáles serían esas faltas? Sin fianza, y que diga, ¿sabes qué? Te quedas porque te quedas. Asesinato. Terrorismo también. Terrorismo, ¿verdad? Sembrar una bomba en medio de un centro comercial y niños, hombres, mujeres. Dice, ok, entonces uno piensa y dice, bueno, ¿habrá pecado que Dios no pueda perdonar? Bueno, vamos a ver esta lista, vamos a ir viendo, porque qué bueno que de alguna manera nuestra mente se ponga a razonar y reflexionar al respecto, porque si hay una solución para el pecado,
y ese es Cristo, pues Cristo creo que da la solución a todo, ¿o no? 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Vamos a leer este pasaje. Este pasaje dice así. Lo voy a tener aquí en la pantalla, usted lo puede leer conmigo o lo puede buscar en la Biblia. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En otras palabras, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál pecado se le hace más grande a ustedes? Pues aquí no está el homicidio, ¿verdad? Pero hay pecados aquí que son escandalosos. Bueno, de hecho hay algunos que dicen: ¿a poco esto es pecado, hermano? Sí, los maldicientes. Y todos los que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces yo necesito resolver ese problema. Por eso estamos aquí estudiando la palabra. Para remediar ese problema se llama Cristo Jesús. Él nos justifica gratuitamente. Por gracia somos salvos. Por eso estamos aquí. Porque venimos pidiendo misericordia, pidiendo un favor que no merecemos y que por la fe el Señor nos lo concede. Por fe, ¿has creído en mí? ¿Crees que yo puedo perdonar tus pecados? ¿Crees que yo puedo salvarte? Sí, Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso bajamos a las aguas del bautismo juntamente con Él. Eso es lo maravilloso, hermanos. Pero la pregunta es: ¿habrá pecado que Dios no pueda perdonar? Bueno, hermanos, dice en el versículo 11 del mismo Corintios que estamos leyendo. ¿En Corintios qué es? Del 6, 9 al 11, ¿sí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán de Dios. Pero mira el versículo 11. Y esto erais algunos. O sea, de la lista que acaba de dar anteriormente, algunos se dedicaban a eso, a estafar. ¿A qué? A echarse con varones, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿A qué? A ser maldicientes, borrachos. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Maravilloso, hermanos. Hermoso el leer estas letras que son dadas por Dios para todos los que hemos venido a los pies de Cristo pidiendo misericordia, pidiendo otra oportunidad, teniendo la oportunidad de entrar al cielo, a la vida eterna, no por nuestros propios méritos, sino por Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, bien sabemos que no debemos preocuparnos por los pecados que hayamos cometido, porque Dios nos los perdonó, nos lavó y nos limpió. Y aún un terrorista, hermano, aún un terrorista, si se arrepiente, si viene a los pies de Jesucristo, el Señor lo perdona. De hecho, hermanos, no era un terrorista, pero era un perseguidor de los cristianos y llevaba a la cárcel a muchos y a otros consintió en su muerte. ¿Sí sabe quién fue? Saulo de Tarso, del cual después Dios dice: tuvo misericordia de mí. Y de los pecadores dice: yo soy el primero. Tenemos a un carcelero de Filipos
que fue perdonado. Y vaya que los carceleros de aquel tiempo eran crueles. Tenemos a personas que eran sicarias dentro de la iglesia, que habían sido lavados, que habían sido santificados y que habían sido justificados. Dios tiene misericordia de todos, pero la pregunta sigue siendo: ¿habrá pecado que Dios no pueda perdonar? Hermano René. Solo hay uno. ¿Ese? A ver, ¿dónde está ese? Marcos 3, 28 y 29. 3:29. ¿Ese es? Sí. 3, Marcos 3, 28 y 29. Y dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, A ver. sino que es reo de juicio eterno. Vamos a leer el 28, desde el 28. A ver, léalo, hermano. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera. Ahora el 29 para que esté unido ahí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ok, entonces la pregunta queda ahí en el aire. ¿Habrá pecado que Dios no perdone? Bueno, Cristo puede perdonar todo, dice. Y vimos que perdonó a homicidas, ladrones, crueles, personas que no merecían perdón. De hecho, nosotros aquí nos tiene. Tuvo misericordia de nosotros, pero aquí hay algo interesante. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, si Cristo puede perdonar todos los pecados, ¿por qué no? ¿Qué tiene de especial Porque es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Bueno, pero ¿qué es blasfemar? Vamos a ver. ¿Qué es blasfemia? ¿Sabe usted qué es blasfemia? La hermana Liz Méndez sabe qué es blasfemia. ¿Qué? No, a ver, ¿qué es? ¿Qué es blasfemia? Tengo una idea. ¿Cuál es su idea? Blasfemar es de Calumniar. Pues sí, calumniar. ¿Pero qué más? Ahí la tenía ya en la punta de la lengua. Maldecir. Negar. ¿Ande? Negar. Negar, maldecir, negar. Bueno, buscando yo ahí en el diccionario, ahí ponen el Google, dice que blasfemia es palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo que es sagrado. ¿Sí? Entonces, si así me quedara yo con esta definición y le añadimos esta otra, que es oponerse, negar, resistir, contradecir, hablar en contra del Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo es sagrado porque es Dios. Es Dios. A ver, hermano. Es una ofensa contra Dios. Una ofensa contra Dios. Y es una ofensa muy grave. Grave. Por eso dice que no hay perdón. Porque Dios a dar a su Hijo ejemplo y todo el sacrificio que Él llevó en la cruz, dice, es una ofensa que tenga por imputar, que tenga por nada. Nada. Así que esa es una ofensa Grande. Bueno, yo he oído, por ejemplo, hay gente que se atreve a decir chistes contra el Espíritu Santo. ¿O a usted no le ha tocado de repente por ahí que alguien diga un chiste o habla en contra de? Hablar, palabra expresión injuriosa contra alguien o a algo que es sagrado, en este caso el Espíritu Santo, es oponerse. Y aparte, es grave porque tiene por ejemplo la sangre
Cristo derramó. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva, es el que nos convence, nos lleva a toda la verdad, a toda justicia, nos hace aplicar la Escritura. Entonces, transformar es grave, hermano, es grave, es grave. Entonces, si hay pecado que Dios entonces no pueda perdonar, pues aquí lo estamos viendo. Y como lo vemos, pues tiene que ser muy grave este asunto. Pero también no dicen la palabra que si me negaras, de él te negaré. Si tú me niegas, yo te negaré delante de los hombres, ¿verdad? ¿Ok? Es interesante. De hecho, quiero de eso hablar hoy, hermanos. Porque no sea que nosotros, diciendo, bueno, Dios perdona todo pecado, eso es lo que yo he aprendido en la Escritura, y debo entender que no hay pecado chiquito y no hay pecado grande, pero hay algo que el Señor dijo, y dijo que cualquier pecado va a ser, es más, blasfemia contra quien sea, pero contra el Espíritu Santo, dice, ese pecado no va a ser perdonado jamás, jamás. En otros pasajes de la Biblia dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, es importante que consideremos esto, porque si se trata de resolver el problema del pecado, solucionar el problema del pecado, remediando el problema del pecado, hermanos del hombre, pues necesito yo tener conocimiento de todo esto. Hermano Humberto, ¿quiere decir algo? Es triste cuando se habla la palabra de Dios a las personas y empiezan a querer justificarse ellos y no darle crédito a la palabra. Ese es un cuento, eso es nada más, se contradice la Biblia. El incrédulo está oponiéndose a lo que el Espíritu Santo dice y empiezan sin saber, porque si lo supieran lo serio del asunto, si estuvieran conscientes no lo hicieran, empiezan a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Dios dice así, ellos dicen no, eso no es, será otra cosa, eso no es. Interesante lo que dice el hermano. Vamos bien, ok, vamos avanzando. Hermana Consuelo, ¿alguna pregunta? Entonces, si hay pecado que Dios no pueda perdonar, o todos los pecados los perdona, según hasta ahorita que hemos visto. Hay uno que no se puede perdonar. Vamos a seguir bien. Vamos a ver el contexto. Y cuando digo contexto, vamos a leer atrasito, un poquito atrás y poquito adelante de donde se dijo esto, lo que Jesús dijo. Vamos a leer de qué estaba hablando el Señor Jesús cuando dijo que este pecado no será perdonado jamás. Estamos en Marcos 3. El pasaje que dice que leímos era el 28 y el 29. Vamos a leer un poquito antes, desde el 22. Vamos a leer un poquito antes, desde el 22. Dice el 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Fíjese lo que decía la gente alrededor de Jesús, específicamente los fariseos. Los escribas que veían a Jesús y oían a Jesús decían, ¿qué decían? ¿Qué se atrevían a decir? Que Jesús expulsaba, echaba fuera a los demonios por medio de ¿quién? ¿Y quién es Belcebú? El mismo Satanás, el mismo diablo. Era lo que decían ellos. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, porque Jesús los oyó. Oye, ¿cómo estos se atreven a decir esto? A ver, vengan para acá, ustedes que andan diciendo eso, que yo por Belcebú echo los demonios fuera, todo lo que yo hago, lo hago por Satanás. Vengan para acá. Y les dice una pregunta, les hace una pregunta a Jesús. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, ¿cómo está eso? Es ilógico lo que ustedes están diciendo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, tiene que haber unidad, pero si está dividido el mismo reino, es como
como cualquier cosa, una casa que está dividida, que está siempre peleándose, ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo Satanás va a echar fuera a los? Si Satanás, al contrario, quiere invadirnos. ¿Y ustedes creen que va a estar, yo voy a estar echando los demonios por Beelzebú? Al contrario, versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y así Satanás, si se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Hermanos, para lograr las cosas, lo que está diciendo Jesús es que debe haber unidad, incluso para la maldad. Para que la maldad progrese, tienen que trabajar en conjunto. Cuanto más lo bueno, lo positivo. El hermano nos hablaba ayer de la unidad, hermano. Precisamente el ejemplo que usted también citaba ayer, para algo malo se unieron para construir la Torre de Babel. Lo único que hizo Dios fue nada más dividirlos por medio del habla en la Torre de Babel. Y dice Jesús, a ver, vengan para acá. ¿Por qué piensan ustedes eso? No, Satanás tiene que estar bien unido para avanzar. ¿Cómo va a estar dividido? Los hace reflexionar. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear la casa. O sea, lo que yo estoy haciendo no es por obra de Satanás, lo que está diciendo. Y entonces es cuando Jesús les dice, de cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, todos. Y las blasfemias, cualquiera que sean blasfemias. Pero, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí está la razón por qué Jesús dijo que este pecado no sería perdonado. Versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, ¿cuál era la acusación? La acusación era clara y directa. ¿Qué decían ellos? Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Esa era la acusación hacia Jesús. Esa es una blasfemia. Es una blasfemia. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que lo que Jesús hacía, lo hacía por Satanás. Que lo que Jesús hablaba era por Satanás. ¿Sí? La verdad es que Jesús lo hacía todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por medio de qué? ¿Realmente Jesús hacía todo esto de echar demonios, hacer milagros, predicar su palabra por Beelzebú, por Satanás? No, era por Dios. Y específicamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo y Jesús trabajaron juntos. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el Espíritu Santo quien estaba en Jesús. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién estaba trabajando con Cristo? El Espíritu Santo. Versículo 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volvió Jesús en el poder del Espíritu. Todo lo que Jesús hacía y decía era por el Espíritu de Dios. Versículo 18 del mismo capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, hermanos, Jesús hacía y decía todo por el Espíritu de Dios. Dice allí en la segunda parte del texto, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Si aquel demonio estaba en aquella persona y Jesús lo libraba,
¿No lo estaba liberando de la opresión en la cual se encontraba? Claro que sí. Cuando se predicaba la palabra, la verdad de Cristo, ¿qué provocan las personas? Libertad, tranquilidad, paz, sosiego. Es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y todo lo que hizo el Señor Jesús y lo que habló, por obra de quién era? Del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces llegan estos, los fariseos, sus enemigos, los que lo envidian, los que no soportan a Jesús, llegan y le dicen, cuando ven que está sacando demonios de las personas, ¡hey, miren! Este lo está haciendo por Beelzebú. Por Beelzebú saca fuera los demonios. Y fue cuando Jesús dijo, ¡hey, aquí párenle! Esto ya fue demasiado. Se pasaron, así como decimos nosotros. Vengan para acá. Les quiero explicar. Si fuera por Satanás, la obra de Satanás no avanzara. Porque ¿cómo Satanás puede estar dividido contra sí mismo? No se puede. Es por lógica. Pero miren, les voy a decir algo. Lo que acaban de decir, eso no tiene perdón. Porque estaban diciendo, hermanos, su pecado consistía en negar, en contradecir todo lo que hacía Cristo Jesús. Era su pecado. Su pecado era decir que su mensaje y sus acciones provenían de Satanás. Ese era el pecado de ellos. Entonces, ¿en qué consistía la blasfemia contra el Espíritu por parte de ellos? ¿En qué consistía? En esto. En negar las obras de Jesús. En contradecir lo que hacía Jesús y decía Jesús. Su pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo provenía, hermanos, de no aceptar, de no reconocer de que Jesús venía de Dios. De que la palabra que él anunciaba era palabra de Dios, de que él era el Hijo de Dios. Su pecado era en que no reconocían que sus milagros, sus acciones tenían que ver con la obra del Espíritu Santo. Ese era su pecado. Blasfemia es contradecir, hablar en contra, injuriar, oponerse, resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los fariseos y muchas personas? Estaban oponiéndose a Cristo, a sus acciones y a su palabra. No aceptaban a Cristo. Pero era Cristo, sí, pero era Cristo trabajando el Espíritu Santo por medio de Cristo. Yo todo lo que hago, lo hago por el Espíritu de Dios que está en mí. Él decía eso. Y eso, dice, eso no se puede perdonar. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? Hermano, hoy en día, en la persona que se bautiza, tenemos el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo nos dice, no voy a pecar, no voy a hacer esto, ¿verdad? Así debe de ser, es importante. ¿Cómo se puede aplicar esto a mi vida hoy día? Hay personas que todavía siguen blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Puedo yo blasfemar contra el Espíritu Santo? En el pecado de muchos en los tiempos de Jesús fue precisamente eso, resistir al Espíritu Santo. Miren este pasaje, tiempos de Jesús o poquito tiempo después de que Jesús se fue al cielo. Miren este pasaje, está muy interesante. Hechos capítulo 7, versículo 51. Le doy el contexto. Aquí está hablando un hombre llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que predicaba el Evangelio. Un hombre que fue llamado uno de los diáconos, nombrado diácono en la iglesia. Un hombre bueno. Un hombre que fue enviado a predicar y les predicó. De hecho, usted lee Hechos capítulo 7 y todo el capítulo de Hechos 7 es la predicación de Esteban, hablándole a ellos, a los fariseos, a los judíos. Y casi al llegar al final de su predicación, fíjese lo que les dijo el predicador Esteban.
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es una ofensa, es una acusación directa. Usted se ofendería si alguien le dice a usted, hey, tú duro de cerviz. ¿Se ofendería? Usted se ofendería si le dijeran, hey, tú incircunciso de corazón. Pues dirían muchos, yo no le entiendo, pero se oye feo. Dijo que tú lo serás, que a veces ni lo entiende. Pero duros de cerviz, hermanos, la cerviz es esta parte del ser humano, en su cuerpo. Es esta parte. Y cuando dice duro de cerviz, es aquella persona que se mantiene erguido, con la cabeza en alta, cuando es reprendido o es regañado, señalado su error, y aquel permanece así diciendo, a mí no me tienes que decir nada. Duros de cerviz es una figura de lenguaje para referirse a una persona que es soberbia, que es altanera, que es orgulloso, que en lugar de agachar la cabeza, doblar la cerviz y decir, sí, perdóneme Señor, me equivoqué, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. No, al contrario, le dice si se mantiene rígido, orgulloso, altanero, altivo, y no recibe la corrección. Duros de cerviz le está diciendo. Y cuando dice incircuncisos de corazón, hermanos, la circuncisión era una práctica que los judíos llevaban a cabo, todo varón a los 8 días, cortar el prepucio, hermanos, los genitales de los hombres, que era una señal de quitar lo sucio, lo inmundo. Bueno, aquí no lo está hablando físicamente, sino al corazón. Es decir, siguen ustedes con su inmundicia, siguen ustedes con su pecado, ustedes no se han circuncidado del corazón, siguen en pecado. Es lo que le está diciendo Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y también de oídos. Ustedes no quieren aceptar, se tapan los oídos, endurecen su corazón, no doblan la cabeza, no se rinden ante la enseñanza y la palabra de Dios. Y luego les dice, ¿vosotros qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? Resistir siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es esta figura de resistir siempre al Espíritu Santo? Es como cuando usted está regañando al chamaco, 13, 14 años. Usted lo está regañando porque hizo algo malo. Pero el chamaco se levanta contra usted, contra la mamá y contra el papá, y luego todavía se le pone aquí en la cara diciendo, sí, a ver qué me tienes más que decir. ¿Ha visto usted eso de los chamacos a veces? Lo está resistiendo. Todavía te me resistes. O sea, que se le queda viendo a los ojos y le respirándole en la cara. ¿Qué más me tienes que decir? Eso es resistir. Hermano, René. La circuncisión tiene algo físico, pero una enseñanza espiritual, que es quitar la carne. Sí. Simbólicamente, cuando el Señor, nosotros vivimos el espíritu de la carne. El hombre natural no percibe las cosas que siente Dios y tiene que poder comunicar con él. O sea, carne. Gracias, hermano. Gracias. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y no nomás ustedes, también ¿quiénes? Como sus padres. Así también ustedes. Ustedes vienen de una generación que siempre ha sido rebelde, siempre soberbia, siempre de que quieren hacer lo que quieren. Ustedes y sus padres siempre han sido así. Ok. Entonces estamos entendiendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo o resistir al Espíritu Santo tiene que ver con esto, con ser duro de cerviz y con ser incircuncisos de corazón y de oídos. En otras palabras, estamos entendiendo por parte de los fariseos, a los cuales Jesús les dijo, lo que acaban de decir está tremendo, porque ustedes no están reconociendo que yo estoy echando fuera los demonios por Dios o por el Espíritu Santo. Ustedes me están acusando que por Satanás. Fíjense lo que están diciendo.
La obra que yo vengo a hacer es por el Espíritu Santo. Esteban predicándole a estos. No han entendido, no han querido doblar la cabeza, no se han doblegado en su corazón, se han tapado sus oídos, siguen resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver precisamente con esto, con resistir siempre. Mantenían firmes. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, no reconocer su enseñanza, su palabra y sus milagros. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hasta aquí lo que estamos viendo, hermano. La incircuncisión del antiguo pacto ya la tocó tantito en cuanto a la limpieza del niño a los 8 días. Cuando hace referencia el Señor a la circuncisión, pero está hablándole a la gente de la ley que conocía eso. Esa práctica. Pero ustedes, ni el corazón ni los oídos, o sea, no está limpio el corazón, es el pensamiento. Los oídos, pues yo creo que los tenían tapados de cería porque no oían. Eso de alguna manera, ¿qué traes en sus orejas? Lávese bien las orejas, que no me entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Que no me oyó, que no atiende lo que le estoy diciendo, que no me escuchó. Me acuerdo, ¿verdad?, que de repente los papás decían, lávese las orejas, le estoy hablando, chamaco, expresando ese enojo. Bueno, hermanos, resistir al Espíritu Santo es una persona, blasfemar contra el Espíritu Santo es una persona que tiene estas características. Blasfemar, ¿no era lo que estaban haciendo los fariseos? En lugar de decir, el Hijo de Dios entre nosotros, el Cristo, el Mesías entre nosotros, mira lo que está haciendo, mira las obras que hace, eso muestra de que Dios está con él. No, al contrario, decían, ¿de dónde viene? ¿Quién es ese? Dice que es Hijo de Dios, dice que es el Mesías, dice que Él es la verdad, el camino y la vida. No, no es cierto. Él es una persona manejada por un espíritu inmundo. Eso es lo que estaban diciendo. Y Jesús les dice, eso está muy mal y está grave. Hermano, Él mismo les dijo, si no creen en mí, que lo que yo hago, lo que yo digo, crean por lo que yo hago, miren lo que estoy haciendo. Eso se lo reclamó. Porque no creen. Levantó muertos, Incircunciso de corazón, sanó leprosos, le dio vista a los ciegos. Vieron en sus mismos ojos cómo se levantaba Lázaro de la tumba, hermano, cómo salía. Y todavía decían, no, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Cristo. Y entonces ustedes se están oponiendo, ustedes están hablando contra el Espíritu Santo, con lo que Él vino a hacer. Bien dice el hermano, Él vino a convencernos de pecado. Ustedes no se convencen de su pecado, ustedes están resistiendo siempre al Espíritu Santo. Entonces, ya estamos entendiendo, hermanos, que hay pecado que Dios perdona. De hecho, el 99.9%. Solamente uno. ¿Y cuál es, hermana Dora? El blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es tener estas características. Es resistir siempre. Estarlo resistiendo. Ok, vamos a ver un poquito más pasajes. Porque mire, hay algo importante. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Podemos decir muchas cosas sobre lo que hace el Espíritu Santo, pero si hace algo, es esto. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo. A ver, Juana María, por favor, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿La obra de quién es esto? ¿De quién es la obra? Los santos hombres de Dios hablaron, ¿siendo qué? Entonces ya me puedo imaginar a Marcos, a Juan, a Pablo escribiendo. Pero ¿quién los inspiraba? ¿Quién los guiaba?
Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto fue dado por Dios, pero quien trabajó directamente fue el Espíritu Santo. Ok. Si hoy, con Hilda, aquí dice Dios esto. ¿Y qué hace Hilda? Un libro cualquiera. No. ¿Quién lo escribió? Lo escribieron hombres. Hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. El predicador está hablando. Esto es palabra de Dios. Y aquel por allá dice, puros cuentos. Puras ideas inventadas. ¿Qué está haciendo? Blasfemando. Es decir, se está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué te está hablando? De Jesucristo, del enviado de Dios para salvar al mundo. Yo no necesito de esas cosas. Para mí no es eso. Está resistiendo al Espíritu Santo. Es duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Siempre está resistiendo al Espíritu Santo. Entonces estamos entendiendo aquí algo. Que era lo que los fariseos estaban haciendo. No aceptando a Jesucristo, ni en su enseñanza, ni sus acciones, ni sus milagros. Y entonces dice, este pecado, dice, no puede ser perdonado jamás. Entonces estoy entendiendo qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay quien sigue cometiendo este pecado de muerte hasta el día de hoy, hermanos. Y fíjense cómo lo habla Juan. Siempre está resistiendo al Espíritu Santo. En las cartas de Juan, en el capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, hermano, y aquí está muy interesante, déjenme avanzarle, porque tengo poco tiempo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, va a pedir por ese hermano, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El hermano César cometió pecado, pero su pecado no es de muerte. Voy a orar por él para que Dios le dé vida. ¿Cuál sería ese pecado que no es de muerte? Bueno, el hermano, no sé, vamos a suponer, robó algo. Pero hermano, ¿estás arrepentido de tu pecado? Sí, hermano. Yo voy a orar por ti para que Dios te perdone. Gracias, hermano, para que Dios le dé vida. Pero, ¿qué pasa cuando el hermano cometiera un pecado de muerte? Versículo el mismo. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero si el hermano cometió un pecado que es de muerte, por ese no pidas, le está diciendo el Señor. ¿Cómo? Sí, por ese no pidas. ¿Cuál es ese del pecado de muerte que yo no debo pedir? Pues el pecado por el cual el hermano no quiere dejar. Se resiste, duro de cerviz, incircunciso de corazón o de oídos. Oye, que la hermana Joana, que el hermano Fidel está montado en su macho. ¿Usted sabe la expresión a qué se refiere? Se le predicó la palabra, se le enseñó, se le dijo, pero ¿qué hace el hermano o la hermanita? Se resiste, no es duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Hermano, ese pecado, ¿sabe qué? Ese pecado es de muerte. Cualquiera que sea su pecado que esté haciendo, pero si no se arrepiente, si no se doblega, si no pide perdón, entra por la puerta, sabe que anda mal y sabe que se le reprendió, entra, se sienta aquí, hasta enfrente, hermano, y hasta se sienta así. ¿Y por qué a mí no me pasan enfrente? Oye, hermano, ¿ya te arrepentiste de tu pecado? ¿Cuál pecado? Hermano, hay testigos. Duro de cerviz, incircunciso de corazón. Dice, por ese, dice el Señor, por ese no pidas, no le pidas.
no me pidas por eso. Pero si el hermano cometió pecado, pero que no es de muerte, es decir, ya se arrepintió la hermanita, vamos a orar por él, para que Dios le dé vida. Mire, al Antiguo Testamento, Jeremías 7, 16 y 17, fíjese lo que dice, ponga atención. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? No te oiré. Fíjese ¿quién está hablando ahí? Dios. ¿Había usted escuchado a Dios decir, no me pidas por él, no me pidas por ella, no me pidas por este pueblo? ¿Había usted escuchado eso? No, al contrario, oren por mí, oren por mí, oren por el pueblo. Siempre andamos diciendo, oren por unos por otros, sí, pero el Señor dijo, no me pidan, no ores, le dijo Dios a Jeremías, porque Jeremías se preocupaba por el pueblo de Dios, porque él lo veía cómo andaba bien perdido el pueblo de Israel. Dios, ayuda a este pueblo, Dios, hazlo entender, Dios, doblégale el corazón. Y dice Dios, le dice Jeremías, mira Jeremías, por favor, ya ni me pidas, ya no ores por ello, porque yo no te voy a oír. Versículo 17, y le responde Dios a Jeremías, ¿no ves lo que estos hacen? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No ves su comportamiento? ¿No ves cómo andan con soberbia y con altivez? Y se hacen los muy dignos y dicen que no han hecho nada. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando se te está predicando, se te está enseñando, se te está diciendo las cosas claramente y sigues con soberbia, y sigues con altivez, y sigues con esos oídos tapados, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Eso es para con el pueblo, para con los de allá afuera, a los cuales les predicas el Evangelio y dicen, para mí no es eso. Están resistiendo al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Están hablando en contra, no se someten. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Yo puedo estar cometiendo ese pecado cuando sé lo que no debo hacer y lo hago, y todavía vengo con una actitud de soberbia y de altivez. Estoy blasfemando contra el Espíritu, y eso no tiene perdón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mira, vamos a seguir leyendo. Leímos Jeremías 7, 16 al 17. Vamos a leer Jeremías del 23 al 28. Fíjense lo que Dios le dice ahí. Mas esto les mandé. ¿Por qué está enojado Dios? ¿Por qué no quiere Dios que Jeremías ore por el pueblo? Y le va a decir por qué. Mira, no ores por este pueblo. ¿Por qué? ¿Qué hice yo contra este pueblo? Dice. Mas estos les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eso es lo que yo les dije a este pueblo. Escuchen para que les vaya bien. Versículo 24. ¿Y sabes qué hicieron, Jeremías? ¿Sabes qué hicieron? No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, ¿qué hicieron? Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, en su corazón malvado. ¿Y sabes qué? En lugar de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. Eso es lo que hizo este pueblo. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, siempre han sido así. Desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, siguen siendo los mismos. Yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. A este pueblo no le faltó profeta. Siempre les estuve enviando predicador, maestro, profeta. Y no quisieron entender. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron en su cerviz se hicieron peor que sus padres. Entonces se entiende por qué Dios le dijo a Jeremías, ya no me pidas por este pueblo, porque no te voy a oír. Tú pues les vas a decir todas estas palabras, pero ellos no te van a oír. Los vas a llamar y no te van a responder. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada.
Ahora entienden por qué Dios le dijo a Jeremías, no ores por este pueblo porque no te voy a oír. Cuando el pecado, hermanos, es de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, es resistir y oponerse a la palabra de Dios. A los brazos abiertos para salvarlos, para guiarlos, para que les vaya bien. Y la gente endurecida. La gente negada, soberbia, endurecida de su corazón. Todo pecado puede ser perdonado menos uno. ¿Cuál? La blasfemia. ¿Y a qué se refiere? A resistir, a rechazar, a oponerse a lo que Dios quiere para ti, a la enseñanza. Y cuando vengas ante mí, ¿quién es? Tu pecado no es porque no obedeciste a mi voz. Esto se puede aplicar a miembros de la iglesia, hermanos, que sabemos que estamos mal y no nos hemos arrepentido. Y continuamos en nuestro pecado, en nuestra necedad, en nuestro orgullo, en nuestra altivez. O para aquel que está afuera, que no ha entrado a la iglesia, no ha sido miembro. ¿Por qué? Porque se le ha predicado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dice aquí, desde el día en que vuestros padres eran Egipto, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde qué? Predicándoles, enseñándoles. Pero no, siguen sentados en sus laureles. A ver cuándo, si tengo tiempo voy. Ya no me vengas y me digas, yo con mi creencia me quedo. Martínez, el mundo no le cree a Dios, haz de cuenta que le está diciendo mentira. ¿Habrá perdón para ellos? No, no habrá perdón. Para el miembro de la iglesia de Cristo que se resiste, sabiendo que está mal. Oye, pero ya me bautizé, sí, pero mira cómo vives, mira cómo andas, mira tu insistencia de cómo estás. Vamos a seguir leyendo, mire. Este pasaje, segundo de Crónicas 36, 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, fíjense lo que dice, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Y por qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Se puede usted imaginar? Oye, si a esto nunca les faltó palabra, siempre tuvieron enseñanza, siempre tuvieron instrucción. Día que se reunían, día que les traían palabra. Palabra entendible, palabra clara, palabra de exhortación, palabra de sabiduría. ¿Y sabes por qué? Dice, porque yo tenía misericordia, dice Dios. Si no les faltó enseñanza, ¿pero qué hicieron ellos? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué es escarnio? Burla, desprecio de los mensajeros. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Que se vaya a su casa. ¿Quién es este? Dice que de Dios. Dice que predica la palabra. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban, ¿qué cosa? Sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Este pecado iba a ser perdonado? Pues no, ¿por qué? Porque nunca aceptaron la palabra, la enseñaron. Eso es lo que hacían los fariseos. No, por Beelzebú. Si yo vengo aquí es por obra del Espíritu Santo. Le estoy predicando y estoy haciendo esto por el Espíritu Santo. Y ustedes están resistiendo y negándose. No tienen perdón. Hoy día, cada vez que se predica la palabra, hermanos, no hay que menospreciar la palabra de Dios. No la menosprecien. Cuando ellos la menosprecian, porque la dijo fulano, porque no, aquí no importa la boca de donde salga la palabra de Dios. Es palabra de Dios y hay que oírla.
No, porque no la predicó fulano, no, eso no importa nada. Aquí es palabra de Dios y no hay que menospreciarla. Entonces, ese corazón que se endurece tanto que ya no quiere arrepentirse, ese es el pecado de muerte, hermanos. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. El corazón que se endurece, que ya no quiere arrepentirse. Romanos 2:5, ¿qué dice? En versión Dios habla hoy. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, lo único que estás haciendo es, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justicia, su justa sentencia. Pero tú, como eres terco, en otra versión dice, por tu corazón endurecido, no has querido volverte a Dios, no te has querido arrepentir. Eso es. Lo único que estás haciendo es echándole más piedritas al costal, más piedritas al buche, como dicen, para que reviente aquello después. Ese es el pecado de muerte, ¿no? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entre otras cosas, muchas más, ¿verdad? Pero eso yo estoy concentrándolo aquí, hacia ese, lo estoy bajando a ese punto. Ese corazón que se endurece tanto que ya no quiere arrepentirse. Proverbios 29:1, ¿qué dice? El que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Eso dice Proverbios 29:1. El que se pone terco cuando le llaman la atención, cuando lo están reprendiendo, será destruido y no habrá remedio, no habrá salida. Hay pecado que va a ser perdonado. Todo pecado es perdonado. Pero hay solo uno que no. ¿Cuál? ¿Qué es? Cuando te resistes, cuando te opones, cuando te pones en contra del Espíritu Santo, de su obra. ¿Y cuál es su obra? Nos dio el mensaje, la palabra de Dios fue traída por el Espíritu Santo. Cada vez que se predica, y si usted viendo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted está viendo que es palabra de Dios, y si usted se resiste, y si usted no quiere, y si usted se monta en su caballo y no quiere, ¿habrá perdón para él? No, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Que puedo poner pretextos, sí. Muchos. ¿Por qué? Es que hacía frío, hermano. No, es que hacía calor. No, es que estaba fulanito, es que estaba sultanita. ¿Por qué? No, pues es que había subido el dólar, hermano, y estaba muy caro. ¿O por qué? No, pues puedo poner muchos pretextos. Pero la palabra de Dios es clara. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Porque siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, hermanos, hay pecado que Dios perdona. Y creo que es todo. No, pero uno no. De aquel cuya persona no se quiere arrepentir y no quiere cambiar. Por eso, hermano, la exhortación es de hoy. Hebreos, con este término, Hebreos 3, 7, 8 y el 12 al 13. La exhortación es: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Si hoy ustedes están escuchando lo que Dios dice, porque es el Espíritu Santo hablando, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Hermanos, cuídense que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Dios les bendiga, hermanos. Ojalá que esto nos ayude en nuestra vida. Todos son bienvenidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios dice esta frase en el Salmo 100 y
7, cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a iniciar en esta hora, hermanos. Vamos a acomodarnos en nuestros asientos para no distraernos. Vamos a participar de la mesa, oración, cantos, el mensaje de la palabra, y así juntos, hermanos, adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos pues en este momento a apagar el celular o dejarlo que no nos interrumpa. Es posible dejarlo en el carro o ponerlo en silencio. Y después de esto, hermanos, ya que hemos mencionado lo siguiente, vamos entonces a proceder al primer acto de adoración que tenemos en esta mañana, que es la mesa del Señor. Hermanos encargados, tienen el lugar. La iglesia estará pendiente a las indicaciones. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, hemos de pasar al siguiente acto de adoración, el cual son los cantos. Y el primer canto que hemos de cantar es el 57. Número 57, Cristo mi piloto sé. Cantemos. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mira que van a ser los dos obrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula yo en ti, Cristo mi piloto sé, todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de tu voz, y al decir que sea la paz, cederá sumiso al mar, de las aguas tú eres Señor. Guíame cual piloto fiel, cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y Imagen, en tu pecho al descansar, quiero irte a ti decir: nada temas ya del mar, tu piloto siempre soy. Amén. Siguiente coro es el 145. Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo,
El último himno será el 199. Años mi alma en vanidad vivió. Cantemos. Años en mi alma vanidad vivió, ignorando que por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia admiro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio,
Bien, hermanos, que Dios bendiga a cada uno. Normalmente la predicación en la mañana es corta, hermanos. Espero que tengan bien estar atentos. Es poco el tiempo. Normalmente el estudio se alarga un poquito más. Bueno, ver la congregación, hermanos, reunida hoy en este primer día de la semana. Que juntos, con la misma mentalidad, ¿verdad? Estamos aquí para alabar, glorificar a Dios, ser edificados con su palabra. Hay buenas noticias, hermanos, y entre las buenas noticias es que nuestro hermano Ángel Olivares fue añadido a la Iglesia de Cristo el día viernes, como eso de las 7:30. Hoy estamos muy contentos y ver a Ángel, que es miembro de la familia Olivares, ahora decirle nuestro hermano, ya no el visitante, ¿verdad?, sino ahora nuestro hermano, el cual va a requerir, hermanos, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, con el punto de que él pueda, hermanos, crecer, pueda él afirmarse en las cosas de Dios, él y toda su familia. Así que todos le decimos a nuestro hermano, bienvenido a nuestro hermano Ángel, y no sabía que tenía su segundo nombre, Yair, ¿verdad, hermana Joana? Yair. Dair. Bueno, al rato me lo dice bien y me lo escribe porque yo entiendo Yair, pero con D. Yadir. Bueno, al rato lo dejamos, porque si no, no terminamos. Ok, hermanos. Bueno, vamos a iniciar la lección en esta mañana. Y la lección en esta mañana, hermanos, está basada en el Salmo 133. Y tiene un título ahí muy bonito que encontré, hermanos, en una de las lecciones que nuestro hermano escribió por ahí. Un libro muy bonito, hermanos, que el hermano hizo. El hermano Tom Wayne Caster escribió y analizó algunos salmos y dejó material muy interesante. La belleza y las bendiciones de la unidad. Qué importante es la unidad, hermanos. En todo, cualquier tarea que usted haga, usted solo le va a costar, pero cuando hay 2 o 3 personas ahí para ayudarle, la tarea va a realizarse mejor y con menos esfuerzo. Cualquier evento, hermanos, a usted al cual usted vaya, llega usted y se presenta y ve 2 o 3 personitas, dice, no, hombre, pues así ha de estar esto, ¿verdad? 3 o 4 personas. Pero cuando ve las multitudes, ve los grupos numerosos, ya tan solo ahí usted, al ver la gente, se anima, hermanos, se anima. O cuando de repente usted quiere hacer la mezcla, esa mezcla para pegar ladrillos o para echar el cimiento, para echar el piso, la mezcla, la unidad entre los elementos, agua, cemento, y bien batidos, puede realizarse, hermanos, una excelente tarea, porque hay unidad. Hay, hermanos, lo que se necesita, lo que se requiere para que las cosas se den. ¿Qué puedo yo decirles con respecto a la unidad en la iglesia, hermanos? Es importante, es necesaria. El Salmo 133, hermanos, es un salmo muy bonito. Nuestro hermano César nos hablaba ayer con la reunión de varones del tema de la unidad en Cristo Jesús. Y al final nos decía, hermanos, que la unidad no es un consejo que el Señor nos da, o no es una recomendación que el Señor nos da el hecho de estar unidos, sino la unidad, hermanos, es un mandamiento. Vamos a leer este pasaje. Dice, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así escribe el salmista, hermanos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos versículos son los que componen el Salmo 133? Solo 3 versículos, hermanos. Uno de los salmos más cortos que hay. Pero todo lo que dice, hermanos, tiene peso, tiene enseñanza,
y hay que atesorarlo, hay que recibirlo de buena manera, porque es Dios hablándonos a nosotros. Y mire cómo comienza el versículo 1. Mirad, y hasta con signo de admiración, mirad, observen, analicen, contemplen, decía el salmista. Miren, ¿qué hemos de mirar? Mira cómo los hermanos se juntan, cómo la iglesia se junta, cómo el pueblo de Dios se junta, pero no se junta que habiendo división o habiendo pelea o habiendo discordia, no. Miren cómo los hermanos habitan juntos en armonía, porque bien podríamos estar juntos, hermanos, pero peleados, juntos pero divorciados, juntos pero mal encarados, bien juntitos pero ofendidos y molestos. No, hermanos, miren, dijo el salmista, miren cuán bueno es que los hermanos juntos habiten juntos en armonía, como diciendo, vengan a ver, ven, te invito a ver cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios se junta. Me trae a la mente, hermanos, como cuando de repente un hermanito anda invitando a una persona y quiere venir por primera vez. Mira, vente, te invito a las reuniones de la iglesia, mira qué bien se pone. Y luego cuando llega, ¿verdad? Ve a los hermanos sonriendo, felices, contentos, abrazándose. Dios me lo bendiga, qué bonito, hermanos. Y el que llega y visitante, hermano, ¿qué va a ver? A ver eso. Esta congregación ha sido bendecida, hermanos, porque se ha trabajado. Yo veo ahorita, por ejemplo, a medio tiempo que ya vamos a empezar la segunda hora, hasta ni los quiero molestar, no sé qué, también platique y bien contentos, pero digo, no, hay que cumplir con el horario porque venimos a adorar. Pero mira qué bonito se ve. Tan bonito también se ve cuando están aquí quietecitos poniendo atención a las palabras de Dios. Es bonito, mirad cuán bueno. Pero imagínense cuando invitemos a alguien y viene por primera vez. La gente que viene por primera vez a la iglesia, hermano, a veces sí viene a escuchar la palabra de Dios, pero casi de entrada de saber a quién ve y qué están haciendo y cómo venimos. Entonces imagínense si nos ve disgustados, peleados. El salmista dice, vengan, miren, y utiliza la frase cuán bueno, y utiliza la frase delicioso. Ay, hermanos, fíjese cómo el salmista busca palabras, términos que describen la unidad, el que el pueblo se junte para adorar, para glorificar a Dios. Es algo maravilloso a los ojos de Dios. De hecho dice bueno y delicioso. ¿Sabe usted que hay cosas buenas que no son agradables? Por ejemplo, es bueno ir al médico, pero no es agradable para muchos. Bueno es que lo inyecten para que se cure, y no es agradable para muchos. Bueno es tomarse el té aquel amargo para que se le cure ahí los retortijones del estómago, pero no es agradable. Fíjese que la unidad en la iglesia une las dos cosas, es bueno y es agradable. Quiero decirle, hermano, que hay cosas que son deliciosas o que son agradables, pero no son buenas. Por ejemplo, agradable es comerse un caldo aquel tremendo lleno de, usted ya sabe, de grasa y de todo. Es delicioso, es agradable, pero ¿será bueno estarlo comiendo siempre? No es bueno. Fíjense que la unidad en el Señor, el que la iglesia se junte, son dos cosas: es bueno y es delicioso, es agradable. Hay esa unión perfecta de estas dos cosas. Así que, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, debemos ver a través de los ojos de Dios. Y las reuniones de la iglesia, las reuniones del pueblo de Dios deben ser así. Oye, hermano, pues es fácil leerlo, pero vivirlo, cuando entran ahí las emociones,
cuando entran ahí las inconformidades, es difícil, hermano, está complicado. Pues es ahí donde nos toca trabajar a nosotros con la ayuda de Dios. Porque si queremos que esto se dé, pues hay que trabajarlo, hermanos. Mire el texto, pone 2 ejemplos. Dice el salmista, ¿sabes cómo es el pueblo reunido? Son como 2 cosas, dice el salmista. Es como el aceite sobre la cabeza de Aarón. Y me puedo imaginar, ¿cómo será eso? Bueno, para mí, Dios ver a alguien que le estén echando aceite en la cabeza, pues así que sea muy impactante, pues no, porque yo no estaba en el contexto del salmista. Dice, la reunión del pueblo de Dios, el que los hermanos junten en armonía, dice, es como el buen óleo, es como el aceite sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre sus barbas y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Yo digo, bueno, ¿cómo? ¿A poco así es la reunión de la iglesia? Bueno, es que para el salmista, hermanos, la visión era otra cosa. ¿Sabe por qué? Cada vez que se derramaba aceite en el pueblo de Dios, era para cosas muy especiales, hermanos. Se ungía al sacerdote, se ungieron las cosas santas en el tabernáculo, eran días de fiesta. Hermanos, para el salmista era una situación de gozo y de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque eran momentos muy especiales para el pueblo de Dios. Se estaba ungiendo al sacerdote, al líder que iba a ministrar delante del pueblo, intercediendo, hermanos, de Dios, para que Dios bendijera a su pueblo, hermanos. Este momento de que el sacerdote fuese ungido, y específicamente Aarón, hermanos, habla de un momento glorioso, precioso a los ojos del salmista. ¿Por qué? Porque en ese momento la presencia de Dios estaba, la aprobación de Dios estaba dando, la alegría en el pueblo, hermanos, desbordaba debido a ese acto que simbolizaba, hermanos, consagración del sumo sacerdote delante de Dios y delante del pueblo. Quizá a lo mejor no lo veamos con los mismos ojos, pero la idea es que, hermanos, es bendición, es un día de gloria, es hermoso delante de Dios cuando los hermanos habitan juntos en armonía. El otro ejemplo es, dice, es como cuando el rocío de Hermón, o es como el rocío de Hermón. El Hermón, hermanos, es un monte muy alto, un monte que se ve a lo lejos, allá en los territorios, en la situación geográfica de aquellos lugares. El monte Hermón se veía desde lejos, y normalmente, hermanos, en la punta del monte, hermanos, había hielo. Allá había hielo por la altura. Hermanos, ese hielo, con el sol, se derrite. ¿Y qué va a bajar de la montaña, hermanos, cuando el sol se derrite? Agua, hermanos, que va a regar las ciudades que están a las faldas de ese gran monte. Va a regar agua para las parcelas o los sembradíos. Va a mantener verde los valles, porque esa agua desciende cuando el sol la descongela. Esa agua, hermanos, que se manifiesta como el rocío de la mañana, que cuando usted se levanta ve las plantas, el pasto lleno de agüita, regándose, dando esperanza de que aquello se va a poner verde, hermanos. Dice, la unidad, que el pueblo se junte, es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión. Hermanos, el salmista quiere darnos a entender, quiere dar a entender a su pueblo que gran bendición hay cuando el pueblo de Dios se junta en armonía. De hecho, hermanos, al final del pasaje dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esto, lo que está diciendo el salmista, es
declarar el gozo que siente, la alegría que siente cuando ve el pueblo de Dios reunido con buenos sentimientos, con emociones correctas, con el sentir correcto, con esa unidad que el Señor quiere. Hoy en esta mañana, la exhortación es que podamos mirar igual o a través de los ojos de Dios la forma en que el pueblo se junta para adorar, la actitud correcta que debemos tener cuando nos juntamos. Si no hay unidad, si no nos unimos en el propósito que tenemos, va a ser difícil, hermanos, nuestra carrera, nuestro caminar hacia el cielo. Vea lo que Dios dice. ¿Dónde envía bendición Dios? ¿Dónde? ¿Dónde envía o dónde da vida eterna el Señor? Al ver a su pueblo junto, en armonía, alegrándose, hermanos. ¿Cuántos pasajes hay acerca de la unidad? Muchísimos. El hermano ayer nos daba varios en la lección. Jesús oró por la unidad y dijo, y si los ven unidos, el pueblo, los de fuera van a ver que yo los he enviado, si ustedes se mantienen juntos. Claro, si es lo contrario, si nada más están peleándose, si nada más están viendo sus defectos, si nada más están viendo a ver en quién la riega para acusarlos, si nada más están ahí en conflicto y división, hermano, pues dijo el Señor Jesús, ¿qué casa puede estar o mantenerse si la casa está dividida? ¿Qué reino va a mantenerse si su reino está dividido? Es importante, hermanos, si es necesario. Por eso, traigamos a nuestro corazón, hermanos, sabiduría y entendimiento con respecto al salmo que estamos leyendo. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Miren, hay una lección muy importante que debemos llevarnos. Es cierto que debemos llevarnos bien, es cierto que debe haber armonía entre nosotros, es cierto que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, pero ¿sabe que primero hay que hacer una cosa? Primero busque la buena comunión con Dios y lo demás se va a dar más fácil. ¿Cree usted que una persona que anda en desacuerdo con Dios va a ponerse de acuerdo con los demás? ¿Cree que una persona que ande como ríos revueltos en su interior va a dar paz y tranquilidad a los que le rodean? No, hermanos. Si usted y yo no nos ponemos en paz primero con el Señor, con Dios, hermano, va a ser muy difícil andar conviviendo con toda la gente. La Biblia dice que es como un río revuelto. Bueno, ¿cómo va a ser? Hombre, tengo que ponerme en paz primero yo con Dios. Tengo que estar bien con Dios. Porque si no, hermanos, ni conmigo mismo estoy en paz, menos con los que me rodean. Busque primero la buena comunión con Dios y luego podrá alcanzar con los demás esa unidad y esa armonía en la cual debemos vivir. Analice su vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Soy bendición? ¿Traigo paz? ¿O lo único que creo es estrés y creo división? No debo. Y esto se aplica no solamente en la iglesia, hermano, se aplica incluso ahí en la familia, en el hogar, e incluso en el matrimonio. Hermanos, digo aquel, ni mi alma te puedo decir, o porque te digo o porque no te digo. Yo sé, hermano, que hay muchas veces que a veces traemos cosas cargando allá afuera, a veces la propia salud, a veces por ahí dice hasta los cambios hormonales, yo lo sé, pero hay tiempo para trabajarlo y para al rato pedirle perdón porque pues te hablé feo. O sea, es un trabajo que tenemos que realizar, hermanos. No crea que ya solito como una varita mágica, ¡pum!, qué bonito todo se ve. No, se requiere esfuerzo. Hay hermanos que dicen, un comentario que oí cuando se llevó a cabo la campaña aquí afuera, hermanos, ay, mira qué bonito se ve la iglesia trabajando ahí, sirviendo y acomodando. Hermano, pues yo me sentí bien. Dice, bueno, al menos algo estamos haciendo bien, algo estamos trabajando, hermanos. Porque, hermano, para que se logre esto, que el Salmo habla de un trabajo personal y congregacional. Entonces no se le olvide,
para que haya unidad entre nosotros, hay que trabajar primero nosotros en lo personal. Número 2. Lección número 2. Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido. Dios habla hoy versión. Pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Un hilito, fácil lo rompo. 2 hilitos entrelazados, me va a costar. 3 hilitos entrelazados, me va a costar. 4, 5, 6 hilos entrelazados, va a ser una soga fuerte y firme. ¿Esto qué significa? Que cuando uno se aísla, cuando uno se aparta del grupo, del grueso del grupo, de la congregación, de la iglesia, allá solo, fácil se va a romper. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay que mantenernos unidos, hermanos. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Hay que mantenernos unidos. Hay que esforzarnos en mantenernos unidos. A veces sé que hay diferencias. A veces sabemos que nos incomoda. Yo sé, hermano. No nomás usted, yo también. El Señor Jesús, me acuerdo de sus discípulos, que batalló con ellos en cierto punto porque los veía hacer cada cosa. Una vez dijo el Señor Jesús: ¿hasta cuándo los he de soportar? No sé si se acuerda de esa frase que dijo el Señor Jesús, porque los veía medios, pero ahí los tenía y los amaba y los quería. Una cosa es escoger a nuestros amigos, hermanos. Usted escoge a sus amigos, pero a sus hermanos en la carne, en la familia, ¿usted los escoge? ¿Usted escogió a sus hermanos? No, Dios se los mandó. En la iglesia Dios les mandó a sus hermanos, no los escogió usted. Hay que trabajar en ello, hermano. Pero recuerde que si nos aislamos, nos separamos y nos quedamos solos, allá nos vamos a romper fácilmente. Pero si nos mantenemos unidos, va a ser más difícil. Cosas que contribuyen a la unidad entre los hermanos. Otro sermón, media hora más. No, fácil, rápido. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Porque dice, bueno, pero ¿cómo le hago, mano? ¿Cómo le hacemos para mantenernos unidos? Rápidamente, el conocimiento de la palabra de Dios sobre este tema es importante. Y no solamente sobre este tema, sobre cualquier tema. Entre más conozca la palabra de Dios, más voy a entender lo que voy a hacer. Más voy a crecer. Si me cuesta es porque necesito más conocimiento de Dios. Debo entender cuál es la voluntad de Dios, y cuando la entienda, lo voy a hacer y voy a trabajar. ¿Qué necesito para que haya unidad dentro de la congregación? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Llénese del conocimiento de la palabra de Dios y va a ser que le va a ser más fácil a usted mantenerse junto en armonía en la iglesia. Cuando nos alejamos de la palabra, dejamos de escuchar palabra, de conocer la palabra de Dios, de entender qué es lo que Dios quiere, pues se hacen más fuertes nuestros pensamientos y nuestras ideas, y la palabra de Dios se hace un daño. Entre más escuche, más fuerte la palabra de Dios va a estar en mí y va a trabajar para que se logre esto. Número 2, la determinación de cada miembro de la congregación de esforzarse por la unidad. ¿De qué depende que haya buena armonía entre nosotros? Que cada quien debe saber y estar consciente de que es trabajo de todos, del predicador, del anciano, del diácono, del que viene a reunirse, de todos es trabajo. La determinación de cada miembro para que se esfuerce y ponga su granote de arena. Es decir, granito de no, ponga su granote de arena, su carretilla de arena, porque todos necesitamos trabajar. Desde que llegamos con una buena actitud, saludamos bien. Desde que qué pongo, qué hago, cuándo es, llego, no llego, sí, voy a llegar, voy a estar ahí. Hermano, todos tenemos cosas que hacer, yo le aseguro ahorita. Hermano Juan Domínguez trabajó toda la noche. ¿A qué hora saliste, hermano? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana. No ha dormido toda la noche, ni es más, ni Juanito.
está Juanito? Allá anda por ahí, allá está. ¿Está haciendo esfuerzo de estar aquí ellos? Sí, están haciendo esfuerzo. Para que la iglesia se vea aquí reunida, todos tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y le dije, no granito de arena, nuestra carretilla de arena, hermano, para hacer esto posible, con la ayuda de Dios. Número 3, ¿qué se necesita? El amor fraternal. Y el amor, hermanos, es el que cubre multitud de pecados. Yo veo a papá y a mamá que ven a sus hijos con tantos errores, a sus hermanos en la familia con tantas fallas, pero aún así lo aman. Aún así van y lo sacan de la cárcel. Aún así van y donan sangre, a pesar de que somos tremendos hermanos en la carne y fallan. Hermano, en la iglesia nadie es perfecto. Y Dios nos ayude para que nos podamos arrepentir y no tener ese pecado de muerte, de ser orgullosos. Y nos ayude a que podamos pedir perdón, hermanos, porque todos tenemos errores y fallas. Y el amor fraternal es lo único que cubrirá multitud de pecados. No hay otra cosa. Y tengo que trabajar en ello. ¿Qué va a ayudar a la unidad? La comprensión de lo que la división le hará a la iglesia del Señor. Una división, hermanos, es lo más terrible que puede haber, las cosas más terribles. Cuando una familia en un hogar está dividido, ¿está bonita la cosa? No, hermanos. Cuando un matrimonio está dividido, viven juntos pero como están divorciados, en la misma cama pero separados, en el mismo comedor pero separados. Hay que comprender, hermanos, hay que ver la gravedad de lo que es la división y de lo que puede provocar en la iglesia. No es fácil, hermanos, no es nada fácil, pero esta es la visión de Dios y debe ser nuestra visión también. Dios nos ayude, hermanos, nos dé fuerza y sabiduría para habitar juntos en armonía, porque para Dios es bueno y delicioso. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar un himno de invitación. Himno número 197, hermanos. 197. En la mansión do Cristo está. Cantemos. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando estemos morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos y del Salvador, pues morará con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando estemos morando allá, diré que no hay tribulación.
decimos en los puntos. No puedo yo dar paz, tranquilidad, unidad si yo no estoy bien. Si hoy, en esta mañana, hay alguien que quiere ponerse en paz con Dios, pedirle perdón a Dios, estar en paz consigo mismo porque Dios le ha perdonado, y de ahí dar bendición, ser bendición a los que están a su alrededor, pues es un buen momento. Si alguien quiere pertenecer al miembro, pertenecer al pueblo de Dios, ser miembro de su iglesia, venga y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y así pueda usted tener esa visión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cantemos lo que resta de este himno. La invitación es del Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Hermanos, el Señor les bendiga, hermanos. Estamos a punto de terminar nuestra reunión de este día por la mañana. No sin antes dar las gracias a nuestro Dios por nuestros visitantes que están entre nosotros, por los jóvenes hermanos. Y nuestro siguiente reunión es hoy a las 6 de la tarde y posteriormente el día miércoles a las 7 de la tarde. Ahora sí, les voy a pedir que se pongan de pie para este último himno. Eres limpio en la sangre. Cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Ahora nuestro hermano Humberto pasará a hacer la última oración. Oremos a Dios en el nombre de Jesús. Nuestro Padre eterno, henos aquí, los que hemos venido para ofrecerle las muchas gracias
por tanta bondad con nosotros, en tanta forma y manera que nos bendice. Conscientes estamos de ello, Padre. Con dejarnos respirar un nuevo día es una bendición, Padre Santo, que le agradecemos. Le agradecemos lo que hace por nosotros y lo que tiene guardado para nosotros en el futuro. Sabemos que usted tiene puras cosas buenas para su pueblo, para su iglesia. Las bendiciones son múltiples y siempre estamos gozando de ellas. Venimos con un corazón agradecido porque a nosotros nos hace bien, Padre Santo. Nos hace mucho bien tener un corazón agradecido. Nos instruye usted que tendremos un corazón alegre, una paz en la casa, en la familia, una bendición entre la iglesia y cada uno de sus miembros. Síganos bendiciendo, Padre, y síganos ayudando para recordar que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de usted. Y en su iglesia, en su congregación, como en esta mañana, mandará bendiciones con recibir la palabra, con escucharla, con ponerla por obra. Es una bendición que usted, Señor, nos regala. Bendígame cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Que no falten las bendiciones. Que el ánimo y el espíritu con el cual usted nos mueve sea positivo. Todo por usted, Señor, y para su honra y su gloria lo hacemos. Bendíganos como estamos y mándenos en paz. Gracias, Señor Santo. Gracias por todo. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vaya con Dios.